Bien, partimos. Ya. Estamos acá. Bien. A ver. Uf. Ahí sí. Ya. Bueno, veamos entonces. Nuestra clase involucra lo que es el concepto de, vamos a trabajar con el álgebra. Entonces, partimos motivando el concepto. Primero, digamos, los contenidos que se van a tratar, álgebra y expresiones algebraicas, ejemplo, operatoria, la operatoria, al menos suma y producto. Y como segundo, una pequeña, porque esto parte de resolución de problemas se va a tratar con más propiedad la próxima semana, pero algunas cosas podemos ya decir. Entonces, utilizar las expresiones algebraicas para la resolución de problemas en contextos distintos. Esta es como, más que el objetivo, es como, de alguna manera, es el fin de la, el fin de la álgebra, si pudiéramos decir, pudiéramos aterrizar un poco. El fin de la álgebra es, nos va a permitir resolver problemas. Entonces, bueno, un poco de un vistazo al material que ustedes van a trabajar o están trabajando, que es importante el trabajo personal, ¿correcto? Que es chequeado por el tutor también, y ustedes hacen los problemas correspondientes. Y lo que aquí hacemos es reforzar algún contenido, recordar algún contenido, brevemente, porque el detalle, como siempre, está en la plataforma. Bueno, digamos rápidamente, bueno, este cuadro da un cuadro mínimo de notaciones con las cuales ustedes se van a topar a lo largo del primer curso de matemática, independiente de la carrera que estudien. Algunas cosas ya las hemos ocupado acá, por ejemplo, la simbología que involucra, voy a ver, aumentar un poquito acá, la simbología que involucra los conjuntos, los naturales, los enteros, los reales, los racionales, eh, un poco de notación de conjuntos acá, y seguramente muchas de estas notaciones también ustedes la habrán visto, notaciones de relaciones de orden, mayor que, menor que, mayor que, menor igual, mayor igual. ¿Ok? Para que se vayan familiarizando o vayan recordando. Entonces, nosotros vamos a partir con con el álgebra propiamente tal. Lo que vamos a contar es fundamental, se ocupa mucho, sumamente fundamental, entonces es importante que recordarlo o si no lo aprendimos bien en su momento, ahora volver a captarlo en su plenitud. Entonces, tenemos, de repente nos topamos frecuentemente en el lenguaje natural con frases de este tipo, y entonces uno las puede traducir o codificar matemáticamente como se está indicando al lado. Entonces, la suma de dos números, si los números si no precisamos qué números son, podemos dejar expresada esa idea de esta manera, donde tengo aquí, de la manera que se está indicando acá, que es, si X e Y representan dos números arbitrarios, entonces X más Y es la suma de ellos. Por ejemplo, el tamaño de una manzana es siempre más pequeña que el tamaño de una sandía. Bueno, si M denota manzana y S sandía, o digamos si M es la medida del tamaño de una manzana y S la medida del tamaño de una sandía, nosotros tenemos esta otra expresión que refleja la idea expresada, dada por esa frase. Por ejemplo, el cuadrado del producto de dos números. El cuadrado del producto de, fíjate, cuadrado de algo. ¿De qué cosa? Producto de dos números. Si A y B denotan dos números arbitrarios, entonces esta frase se puede representar matemáticamente como la expresión que se está indicando ahí. Ya, la edad de Pedro es el doble de la edad de Emilia. Bueno, si llamamos a E la edad de Emilia y P es la edad de Pedro, entonces esta frase se puede representar de esta manera.
P es el doble D. Y un completo con una bebida cuesta 1.000 pesos. Bueno, si C denota el precio del completo y B denota el precio de la bebida, entonces la suma de estos dos números te va a dar 1.000. C más B es 1.000. Entonces, para poder codificar o para poder traducir matemáticamente, nosotros tenemos que ocupar letras. Letras que van a reflejar números. Números arbitrarios. Si el número está especificado concretamente, usamos directamente el número, pero si estamos planteando una idea un poco más general, la letra va a representar el número. Y entonces esa idea primitiva es sumamente vital, fundamental. Entonces partimos con la definición o una pequeña vistazo del álgebra. Entonces, el álgebra en el contexto que estamos trabajando acá es una parte de la matemática que trata de las cantidades en general. Aquí viene la parte interesante. En general, vamos a trabajar con cantidades numéricas, con números genéricos, ¿sí? Si los números son concretos, ya estamos haciendo aritmética, estamos haciendo cálculos concretos, representándola, y la idea de generalidad en matemática y el álgebra, la idea de generalidad está dada por letras. Las letras van a simbolizar esa idea, va a representar un número arbitrario, o combinaciones de letras junto con números y otros signos. Esos signos y los números y las letras nos van a dar posibilidad de hacer operaciones. Entonces aquí el concepto fundamental, teniendo claro lo que está detrás, que vamos a trabajar con letras, es el concepto de expresión algebraica. Tenemos entonces el concepto de expresión algebraica. Con seguridad, yo diría que la mayoría tiene que haber escuchado al menos este término. ¿Qué es una expresión algebraica? Bueno, es una combinación de números y letras. ¿Sí? Combinación de números y letras. Escribimos números y letras. ¿Ok? Podemos agregar además de los números y letras los símbolos de las operaciones que ocupamos para números. Suma, resta, multiplicación, división. Podemos trabajar, colocar potencia y raíz. Entonces, esta ensalada es una expresión algebraica, en su sentido más general. Ahora, teniendo presente que las letras que aparezcan representan números arbitrarios, entonces esta combinación nos va a dar como resultado final un número. Entonces lo que está detrás es seguir trabajando con números, pero arbitrarios. Y la idea de arbitrariedad o generalidad lo da la letra. Entonces, aquí tenemos en la letra, en una expresión algebraica identificamos inmediatamente dos cosas. Primero, el coeficiente numérico, y segundo, el factor literal. Este no es un buen ejemplo, por ejemplo, voy a colocar otro ejemplo mejor, ¿no? A, B cuadrado. Ahí. Esta es una expresión algebraica. Tenemos en esta expresión algebraica el coeficiente numérico y tenemos, por otro lado, el factor literal. Factor literal. Entonces las letras nos dan el factor literal y tenemos el coeficiente numérico. Fijarse que en general, cuando nosotros colocamos letras junto con números, recordar dos cosas. Si nosotros tenemos dos números, AB es lo mismo que colocar A por B. Por lo tanto, dos letras juntas se están multiplicando. El símbolo por ya se omite, entendiendo, se subentiende en ese que está ahí. Entonces, en este ejemplo, en la expresión que estamos colocando 3ab cuadrado, todo se está multiplicando. 3 multiplica a y a multiplica a b cuadrado, donde a y b representan números. Por lo tanto, si a y b representan números, tiene sentido b cuadrado, que es b por b, ¿correcto? Así que b cuadrado es otro número, que lo creamos a partir de ese número que es b. Así que, pero son números generales o arbitrarios. Esta idea es bastante fructífera, bastante útil. Entonces tenemos lo que es las expresiones algebraicas.
tenemos los términos algebraicos, las expresiones algebraicas en su concepto más general. Entonces, lo que uno hace es clasificar de alguna manera las expresiones algebraicas. Fíjate que ahí está en sí misma y lo que la vamos a mezclar con sumas y restas para obtener otras expresiones algebraicas. Entonces hacemos una pequeña clasificación acá de las expresiones algebraicas. Vamos a diferenciar aquellas que tengan un término o más de un término. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que tienen más de un término? Cuando están separadas por más o menos. Si están separadas por símbolos de más o menos, ya tengo más de un término. Por ejemplo, la expresión 2a cuadrado menos 5b cuadrado es una expresión algebraica que consta de dos términos. Aquí hay un término y aquí hay otro término. Esta expresión que está x más y más z es otra expresión algebraica que consta de tres términos. X, y z. ¿Okay? Cuando tenemos una expresión algebraica que consta de un solo término, esta le llaman monomio. Generalmente se le llama monomio. Mono, una sola. Ya, las que tienen dos términos están separadas por solamente un símbolo, un símbolo más o menos, tienen dos términos, se llaman binomios. Ustedes han escuchado el cuadrado del binomio o el cubo del binomio. Y las que están separadas por tres términos se llaman trinomios. Y las que están separadas por cuatro términos no se llaman de ninguna manera especial, ni de 5 ni de 6. Se llaman en general polinomios. Entonces vamos a usar la palabra polinomio para decir, en general, una expresión algebraica que tiene de dos términos en adelante. Con frecuencia ocupamos dos o tres términos, así que tenemos binomio o trinomio, pero más de tres o cuatro ya es polinomio. Entonces polinomio va a ser cualquier expresión algebraica que tenga más de dos términos, ¿correcto? Entonces tenemos los monomios y tenemos binomios, trinomios, polinomios en general. Aquí tenemos las expresiones algebraicas. Fíjate que no hay ninguna restricción en la cantidad de letras que uno ocupa. Una expresión algebraica tiene letras y números. Una observación, bueno, la voy a hacer más adelante cuando hagamos una operatoria, que vamos a hacer operatoria con este tipo de expresiones. Y natural va a ser la operatoria. ¿Por qué razón? Porque en esta expresión que estamos haciendo acá, por ejemplo, el resultado de cada monomio es un número, por lo tanto, al usar las operaciones tradicionales de la aritmética, el resultado va a dar número, así que no debería causar extrañeza lo que vamos a hacer a continuación. Antes de operar, de aprender a operar o recordar cómo operar con expresiones algebraicas, necesitamos algo muy importante que es el concepto o la noción de términos semejantes. Aquí pongamos un asterisco porque esto lo vamos a ocupar. Lo que entendemos por términos semejantes. Si tenemos una expresión algebraica y algunos términos tienen el mismo factor literal, entonces los términos se dicen semejantes. Esa es la definición. Por ejemplo, AB cuadrado y 5B cuadrado A son términos semejantes. Note, atención, recordar. Voy a colocar acá algunas cosas, propiedades de números. Recordar que si A y B son números reales, nosotros sabemos que A por B es lo mismo que B por A. Eso se llama propiedad conmutativa, que no importa el orden en que expresen los factores, el producto te va a dar el mismo. Entonces, AB cuadrado es lo mismo que B cuadrado A, porque la convención es que se están multiplicando y el producto es conmutativo. En consecuencia, esos dos son términos semejantes. Tengo dos términos que son semejantes porque la cantidad, la parte literal, lo que involucra las letras, la parte que involucra las letras son las mismas. Fíjate en el segundo ejemplo,
estos dos términos no son semejantes. Cuando hablamos de la misma parte, el mismo factor literal, tienen que estar las mismas letras de la misma manera, es decir, en este caso con los mismos exponentes. Ambas expresiones tienen x y z, sin embargo, aquí hay z cuadrado, pero aquí hay z. Ya con eso son distintos. Esas dos expresiones no son términos semejantes. ¿Okay? No tienen nada en común. Y si nosotros consideramos una expresión como esta, ahí, esa es una expresión algebraica, es un polinomio, tiene 1, 2, 3, 4 términos. Nosotros nos damos cuenta que la expresión literal hay coincidencia en, aquí, ¿no? Esta expresión y esa son semejantes. M cuadrado n. Ninguna otra más es semejante. No hay ninguna conexión entre la segunda y tercer término. No son semejantes. Es semejante con. ¿Ya? Entonces, dada una expresión algebraica, van a haber términos semejantes y otros que no lo son. Entonces, ¿cómo uno opera con los términos semejantes? Y aquí vamos a indicar la regla, que con seguridad más de casi todos recuerdan. ¿Cómo uno suma términos semejantes? Bueno, lo que hace es operar con la cantidad numérica que tiene el término. Y conserva la cantidad literal. Entonces, en la expresión que estamos indicando acá, está encerrado en círculo los términos que son semejantes. 7ab cuadrado es semejante 4ab cuadrado y menos ab cuadrado. Y por otro lado, tenemos 2ab y tenemos por acá ab. Y esta parte no hay nada semejante con nada, menos 11a menos 1. Entonces, de acuerdo a la regla que se está indicando, nosotros vamos a reducir términos semejantes o agrupando los términos semejantes, operando con los números, con las cantidades numéricas que están en cada uno de los términos. 7, menos 4 y 1. Aquí hago la observación. Recordar que si nosotros tenemos una expresión algebraica donde solamente tenemos letras y no aparecen cantidades numéricas, es porque en realidad están multiplicadas por 1. ¿Correcto? Así que en este caso, AB es 1 por AB. Eso es lo mismo que colocar 1 por AB. Entonces lo que hacemos esencialmente es operar con los números que tienen las expresiones, los términos semejantes. Con 7, ahora aquí entra a batallar tomar en cuenta los signos. 7, aquí tengo menos 4AB cuadrado, y acá tenemos menos 1 AB. Ahí está. 7 menos 4 menos 1 es 2 AB. Entonces hacemos la operatoria aritmética y conservamos la parte literal. Por lo tanto, 7ab cuadrado menos 4ab menos ab cuadrado es 2ab cuadrado. Se hace la operación con los números. En el caso de ab, 2 más 1, ahí está, 3ab. Y no hay ninguna otra expresión que se pueda reducir. Así que la reducción de términos conduce a eso. ¿Okay? De esa manera uno reduce o simplifica una expresión algebraica. Si hay términos semejantes hay que hacer la operación. Eso es inmediato, más que inmediato, queda tácito que si tú tienes una expresión algebraica, tienes que hacer la reducción de términos semejantes. Siempre. Siempre que sea posible hay que operar y dejar la expresión algebraica más simple, equivalente con la original. Se deben hacer operaciones para reducir términos, si los hay. Los términos que no se puede juntar con ningún otro se mantienen, tanto literal como numérico. Entonces veamos un cálculo, ¿sí?
Veamos acá. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Consideremos P esta expresión y consideremos Q esta expresión. Entonces vamos a calcular o vamos a encontrar la expresión Q menos P menos P menos Q. ¿Cuál es la expresión que queda de operar de esa manera? Bien, un problema interesante que lo vamos a recalcar con el siguiente, de que aquí aparece y nos vemos obligados a emplear paréntesis. Entonces vamos a utilizar todos los paréntesis que sea necesario de tal manera de precisar la operación que queremos realizar. Entonces queda P menos Q, bueno, esta expresión es P, menos Q, necesitamos usar paréntesis acá, y acá tenemos, perdón, este es Q menos P, sorry, Q menos P, Q menos P, Q, esta expresión es Q, esta expresión es P, menos P menos ahí. Bien, y ahora tenemos paréntesis. Entonces tenemos que acordarnos de lo siguiente. Tenemos que eliminar los paréntesis. Vamos, aquí tenemos dos paréntesis. Voy a colocar ese paréntesis que está restando a este otro paréntesis. De acuerdo con lo que recordamos en la clase pasada, uno tiene que trabajar los paréntesis y después eliminar los paréntesis. Y si hay más de un par de paréntesis, hay que trabajar desde el interior, desde adentro hacia afuera. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con este paréntesis. Resulta que lo que está dentro del paréntesis no se puede hacer nada más, no hay ningún término semejante. Así que vamos a eliminar el paréntesis. ¿Cómo eliminamos el paréntesis? Bueno, recordemos la regla. Delante del paréntesis hay un signo negativo. Entonces, aquí está la regla. Esta es una propiedad de números reales. Si nosotros tenemos delante de un paréntesis un signo negativo, entonces para eliminar el paréntesis tenemos que cambiar el signo de cada uno de los miembros dentro del paréntesis. Aquí estamos con dos sumando, si tenemos tres o más es lo mismo, hay que ir cambiando los signos correspondientes. ¿Okay? Entonces, para eliminar el paréntesis verde, tenemos que cambiar los signos. Entonces, 3A ahora es menos 3A. Y 2B queda menos 2B. Y menos 4C queda 4C. Y de esa manera eliminamos este paréntesis. Sigamos operando en el mismo y después hacemos el otro. Entonces ahora nos queda este paréntesis que está acá. Y en ese paréntesis nos damos cuenta que podemos hacer reducción de términos. Por ejemplo, como está indicado acá, 5B, 2B. Esto te da 3B. Podemos juntar el A con el A. Menos 4A, menos 3A. Uno opera menos 4 más menos 3, menos 7. Y juntar los C. 2C con 4C. 6C. Bueno, aquí seguimos con el paréntesis, vamos a hacer un comentario respecto al paréntesis, tenemos el paréntesis, después lo vamos a quitar, ¿sí? El mismo razonamiento vamos a emplear en el segundo, sumando. Aquí queremos eliminar el paréntesis de Q, hay un signo menos delante, ese signo menos cambia el signo de cada uno de los sumandos dentro de ese paréntesis, menos 5B más 4A menos 12. Y ahora, en este paréntesis, que no lo hemos eliminado todavía, si podemos reducir términos, hagámoslo, y en este caso se puede. Hacemos la reducción de términos. Hacemos la reducción de términos acá y nos queda, bueno, juntemos lo común. 3A lo puedo juntar con 4A, nos queda 7A, ¿está? Después juntamos los B, 2B lo juntamos con menos 5B, 2 menos 5 es menos 3, menos 3B, y juntemos los C. Menos 4C se junta con menos 2C, menos 6C. Bien, y entonces llegamos
todo está dentro de ese paréntesis y conservamos ese paréntesis. Y ahora vamos a, nuevamente, a eliminar paréntesis. Ahora, el primer paréntesis se elimina simplemente. Recordar, si delante de un paréntesis hay un signo positivo, es lo mismo que colocar el paréntesis sin el signo. Cuando delante del paréntesis no hay ningún signo, es porque está el signo positivo y el paréntesis se elimina simplemente. ¿Okay? Y cuando delante del paréntesis está el signo negativo, es la regla que hemos aplicado aquí. Entonces, en el primer caso se elimina simplemente el paréntesis, 3b menos 7a más 6c, y ahora, nuevamente, hay un signo menos que va a alterar todos los signos que están dentro del paréntesis, nos queda menos 7a más 3b menos 6c. Ahora se eliminaron todos los paréntesis y si podemos reducir términos lo hacemos, en este caso es posible, vamos juntando los b, 3b con 3b, 6b, estamos juntando menos 7a con menos 7a menos 14a, y los c, 6c más 6c, 12c. Ya, y esta es la expresión final, resultante. Bueno, aquí hemos hecho entonces la operatoria. Entonces, para sumar expresiones algebraicas, hay que ir agrupando en términos semejantes cuando sea conveniente. Y si hay paréntesis, hay que ir operando de acuerdo con las reglas que hemos recordado acá. Y toda la regla de signos, en la suma y en el producto. ¿Ok? De esa manera nosotros trabajamos con expresiones, con la suma o diferencia de expresiones algebraicas. Me parece que acá tenemos otro ejemplo. Bueno, esto lo había dicho ahí. Ayúdenme con el cálculo acá. Hagamos este problema que es interesante, un poquito más grande acá. A ver, veamos. Expresa en su forma más simple. Ahí. Bueno, esto esencialmente el mismo razonamiento del problema anterior. Démonos cuenta de que tenemos paréntesis, corchete, después hay un paréntesis que es pasé en paréntesis llave, un paréntesis corchete y tenemos el paréntesis redondo. Operando como en el caso anterior, vamos desde los paréntesis más interiores hasta los paréntesis exteriores. Vamos a operar primero con el paréntesis llave, después corchete, y después el paréntesis redondo. La idea es ir eliminando los paréntesis. Por supuesto, si dentro de cada uno de los paréntesis hay términos semejantes, podemos proceder a hacer términos. La idea es hacer términos semejantes y después eliminar. Partamos con el paréntesis más interno, que es el paréntesis de llave. Bueno, dentro del paréntesis de llave no hay términos semejantes, como pueden ustedes apreciar. 2xz, 5xy no son semejantes, así que no se puede hacer absolutamente nada con esta expresión, se deja igual. Así que directamente eliminamos el paréntesis. Hay un signo menos delante, así que se altera, se cambian los signos. Menos 2xz, menos 5xy, todo lo demás lo copiamos igual. Y ahora tenemos el paréntesis corchete. En el paréntesis corchete podemos hacer reducción de términos semejantes. Observamos que tenemos términos semejantes. 4xz lo podemos juntar con menos 2xz y lo podemos juntar con menos 3xz. Y nos queda el resultado 4xz menos 2xz es 2xz menos 3xz menos xz. Ahí está, ¿no? Recuerde que menos xz, recordar,
Ya que estamos operando con los números, recordad que colocar menos delante de una expresión es lo mismo que multiplicar por menos 1. Así que nos queda menos 1 por xz, que es menos xz. ¿Ok? Llegamos a esa expresión. Podemos juntar otros términos, veamos que podemos juntar el término xy ahí con este, así que nos queda menos 8xy, menos 5xy, menos 13xy. Bien. Y nos sobra el término 2z, que no lo podemos juntar con nadie, así que lo copiamos igual, 2z. Bien. Ya, dentro del paréntesis corchete, la expresión que queda es la mínima, no podemos hacer nada más. Así que ahora vamos a eliminar este paréntesis corchete. Delante del paréntesis corchete hay un signo negativo, así que la misma regla aplica. Vamos a eliminar el paréntesis corchete cambiando los signos de lo que está dentro. Más xz, más 13xy, menos 2z. Estamos entonces en este paréntesis. Vamos a aplicar, fíjense que se aplica reiteradamente el conjunto de reglas que hemos estado mencionando, tantas veces como sea necesario, tantas veces como sea posible, en realidad. Y ahora vamos a hacer reducción de términos nuevamente. Veamos acá, juntemos. Podemos juntar el xz con el xz con el xz. Solamente ahí. 2xz y xz, 3xz. Ahora juntemos el iz con otro iz, aquí hay otro iz, menos 2iz te da 1iz y z. Y el xy no lo podemos juntar con nadie, lo volvemos a copiar acá. Ahí está. Esto está dentro del paréntesis redondo. Vamos a eliminar el paréntesis redondo. Ya tienen que, ya uno empieza a darse cuenta de que hay que ir replicar. El mismo razonamiento aplica. Hay un signo menos delante, cambiamos el signo. Menos 3xz, menos iz, menos 3xy, y hacemos reducción de, miramos si podemos reducir términos, y puedo reducir términos aquí. Nos da menos 10, y los otros dos no los puedo seguir achicando, no los puedo juntar con nadie, los dejo ahí. ¿Ok? Digamos eso. Como pueden apreciar, uno mira, aplica la regla tantas veces como sea necesario. Hay paréntesis, nos fijamos si hay más o menos, y aplicamos. Aquí la clave es ser ordenado y hacer las cosas con calma, y colocar los paréntesis correspondientes y operando de la manera que se está indicando. Ya, aquí el mismo ejemplo, la misma idea, vamos a hacerlo un poco más directo acá. A ver, solamente estamos reforzando la misma idea. Tengo el valor A es esta expresión, B es esta expresión y C es esta expresión. Ya, voy a poner este ejemplo porque con esto me adelanto un poco a lo que vamos a hacer a continuación, pero es bastante directo de comprender. Vamos a determine 2A menos 3B más 2C, donde A, B y C son las expresiones que aparecen ahí. Solución. Entonces, pues reemplacemos A, B y C. A, B y C. Ya, ahora hagamos el producto. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a usar la regla que está arriba, distribución. Y es bastante sensato porque si P y Q son números arbitrarios, entonces 2P cuadrado menos 3PQ más 5Q cuadrado es otro número que está multiplicado por 2. Por lo tanto, el producto distribuye respecto de la suma, como se estamos indicando ahí. Así que podemos usar esta regla aritmética. A por B más C es A por B más AC. Y la vamos a aplicar en cada uno de los términos que aparecen. Entonces, ¿cuánto queda 2 multiplicado por esta expresión que está ahí? La cantidad numérica va a multiplicar a las respectivas cantidades numéricas. ¿Ok? Teniendo presentes los signos, siempre. Entonces 2 va a multiplicar a 2p cuadrado y eso va a dar 4p cuadrado. 2 multiplica a menos 3pq y da menos 6. Y 2 multiplica a 5q y da 10. Uno multiplica
la parte numérica. Lo mismo lo hacemos con 3b y c. En el caso del segundo término, primero multipliquemos por 3 y después en el paso siguiente quitemos el paréntesis, ¿ok? Si multiplicamos por 3, nos va a dar menos 21, 21 y menos 6. Y esto está dentro de este paréntesis, que todavía no lo hemos eliminado. Ya, y el tercer sumando va a dar, bueno, 2 por 5, 2 por 9 y 2 por 10, que es lo que aparece ahí. Y ahora en la línea siguiente, como estamos trabajando en orden, podemos eliminar el paréntesis, teniendo en cuenta que aquí hay un signo menos. Por lo tanto, eh, cambia el signo de todo lo que está dentro. 21p cuadrado menos 21pq más 6q. Y ahora 2a menos 3b más 12 es toda esta expresión grande que está acá. Bueno, y nos damos cuenta que en esta expresión podemos reducir términos, ¿no? Entonces podemos reducir términos. Entonces podemos juntar los p cuadrados. P cuadrado ahí. 4 más 21 más 10. Ahí está el p cuadrado. Podemos juntar los pq. Ahí. Menos 6, menos 21 más 18, menos 9. PQ. Y juntamos después el q cuadrado. Este lo juntamos con ese y lo agrupamos con ese y llegamos a 36. Bueno, y llegamos entonces al resultado, ¿ok? Tenemos entonces que 2a menos 3b más 2c es la expresión resultante, es esta. Esa es la expresión resultante. Entonces, como pueden darse cuenta, estamos aplicando una cantidad mínima de propiedades. Lo que pasa es que la estamos aplicando las veces que sea necesario aplicarlas. Sacar paréntesis, agrupar términos, hacer la operación. ¿Ok? Entonces, si tenemos dos expresiones algebraicas, las podemos sumar o restar siguiendo el procedimiento que se está indicando acá y reduciendo términos semejantes si procede. Si procede. ¿Mm? Entonces, de acuerdo con lo que se está establecido, es bastante razonable lo que se está haciendo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y no es de extrañar, porque las expresiones algebraicas en realidad estamos trabajando con números que son arbitrarios, pero números al fin y al cabo, así que lo que podemos hacer es multiplicar dos expresiones algebraicas. ¿Cómo multiplicamos dos expresiones algebraicas? Ya me adelanté un poco antes, antes en el problema anterior, pero para multiplicar dos expresiones algebraicas, primero multiplicamos, ¿cómo multiplicamos dos monomios? Después, ¿cómo multiplicamos un monomio por un polinomio? Y después, ¿cómo multiplicamos dos polinomios? Entonces, de esa manera, entonces, íbamos aprendiendo por etapas. Entonces, ¿cómo nos multiplica dos expresiones algebraicas que son monomios? Recuerde que los monomios son términos simples que no están separados ni por más ni por menos. Por ejemplo, se puede dar la definición, pero en este ejemplo ya se va a indicar el procedimiento. Entonces, este ejemplo ilustra bastante bien lo que queremos hacer. Mira, aquí tenemos un monomio y aquí tenemos otro monomio. Y se están multiplicando. Voy a colocar aquí está el signo, ahí está el por. Entonces, ¿qué dice la regla cuando tenemos dos monomios y si los queremos multiplicar? La regla dice, multiplique las cantidades literales, o sea, las cantidades numéricas, ahí está, y después multiplique las cantidades literales. Ahora, recordar lo siguiente, ¿eh? Esto a veces recordar lo siguiente, que en esta expresión que está ahí, todo se está multiplicando, ¿cierto? Lo que pasa es que uno no lo anota, para no cargar, tanto la anotación. La escritura uno no la anota, pero es tácito eso que está ahí. Entonces, nosotros tenemos el producto de varios números acá, y por lo tanto los podemos agrupar convenientemente. Agrupamos la parte numérica y agrupamos la parte literal. Ahora, en alguna parte, cuando agrupamos la parte literal,
lo que estamos haciendo es juntando, perdón que me entienda acá, pero puede ser aclarador, estoy juntando este con este, pero todo se está multiplicando. Entonces en alguna parte nos va a quedar, voy a juntarlo de esta manera, m cubo por m a la quinta. Y eso es propiedades de potencia. Potencia de igual base se conserva la base y se, ahí está, ¿no? Se suman los exponentes para obtener como resultado ese, ¿no? Entonces cuando nosotros juntamos las letras, en realidad estamos aplicando propiedades de potencia. Y de esa manera operamos. Entonces, los números se multiplican con los números, las letras se multiplican con las letras, usando las propiedades de potencias. Seamos bien informales en el lenguaje acá, porque de esa manera nos hacemos entender mejor. Mira, entonces vamos a juntar ese x cuadrado con el x cubo. Al multiplicar nos queda x cuadrado por x cubo, x elevado a 2 más 3, propiedades de potencia, es ese, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, letras con letras, números con números. Y llegamos entonces a que el resultado del producto de esos dos monomios es menos 21 por a a la cuarta. Fíjate que el a no se multiplicó con nadie, así que lo conservamos. Por m a la octava por x a la quinta. Ese es el producto de dos monomios. ¿Ok? Entonces aquí aplicamos la propiedad de potencia. Potencia de igual base, conserva la base y suman los exponentes. Y en el caso que tenemos un monomio por un polinomio, es decir, uno de las expresiones algebraicas tiene más de un término, por ejemplo el que se está ilustrando acá, lo que hacemos es distribuir. Volvemos a escribir la propiedad distributiva. Como A distribuye así, ¿no? A B más a C. De esa manera. Y cuando se encuentran dos monomios en producto, se opera como en el ejemplo anterior. Entonces, 5a cuadrado b cubo va a multiplicar a 4 a la quinta, después va a multiplicar a ab cuadrado y después va a multiplicar a 7b a la cuarta. Aquí se anota, se está distribuyendo. Y en la línea siguiente estamos operando como en el caso monomio por monomio. La cantidad de literales, las cantidades numéricas multiplicadas por las cantidades literales. Se junta el 5 con el 4, 20. Y a cuadrado con a a la quinta, a la 7. Y b cubo no se junta con nadie, queda b cubo ahí. Y lo mismo con el segundo sumando. Fíjate que acá recordar que el menos es colocar menos 1, recordar que cuando nosotros colocamos menos un número es porque lo estamos multiplicando por menos 1. Recordar. Y entonces acá nos queda 5 por menos 1, menos 5, y a con a cuadrado, a cubo, y b cubo con b cuadrado, b a la quinta. Y el último término es 5 por 7, 35, y a cuadrado no se junta con nadie, se copia igual, y b cubo con b a la cuarta, b a la 7. De esa manera se opera. Estamos distribuyendo. Entonces, monomio por monomio y un monomio por una expresión. Y si uno tiene, fíjate que los cálculos son bastante directos, los cálculos, de acuerdo con la regla anterior. Las reglas no son tantas, lo que pasa es que tiene que aplicarla tantas veces como sea necesario, como lo indique el ejercicio en particular. Y si tenemos dos polinomios, aplicamos nuevamente la regla. Fíjate que aquí, en esta expresión, aquí uno dice literalmente todos contra todos. Puede hacerlo de manera más ordenada si uno piensa como que este es un solo término, y aquí tengo dos términos, y entonces vamos a operar como en el caso anterior. X multiplica a x más 5, y luego el 3 multiplica a x más 5, y después reducirlo al caso anterior. Ahora nuevamente x va a multiplicar a este
binomio y 3 a ese binomio, y en la línea siguiente hacemos ese producto, x cuadrado más 5x más 3x más 15. Fijarse que en esta línea ya se ha realizado toda la operatoria, y lo que hay que hacer ahora es observar si hay términos semejantes y reducir los términos semejantes, y en este caso sí los hay, 5 y 3, 8. Es lo único que podemos hacer para obtener finalmente la expresión más simplificada y la más reducida posible, que es esa. ¿Ok? Bueno, llegamos a esa expresión que está ahí. De esa manera, entonces, hacemos la suma y el producto. Veamos aquí nuevamente otro ejemplo de la que ilustra la misma idea. Nosotros multiplicamos un polinomio por otro polinomio. Estamos multiplicando x por la expresión y 3 por la expresión. Volvemos a multiplicar. Ahora estamos distribuyendo x y 3 en los respectivos paréntesis. Fijarse que acá hay un más, por lo tanto el paréntesis del lado derecho desaparece simplemente si no hay cambio de signo. Y ahora agrupamos términos, los x cuadrados con los x cuadrados y los x con x, y llegamos a la expresión más simple posible, que es esta. No podemos achicarla más, esa que está ahí. Esa expresión que está ahí. ¿Ok? De esa manera se opera con el producto. Entonces, una combinación de todo lo anterior. Entonces, veamos acá. Si quisiéramos hacer este producto, el producto que aparece ahí, bueno, podríamos proceder de manera ordenada. En la práctica vas a multiplicar todos los términos con todos los términos, siguiendo el orden. Por ejemplo, podemos aplicar ese orden, y al aplicar ese orden, vamos a distribuir. Si nosotros pensamos como un solo término entonces distribuimos A, B y C respecto de ese. Nos queda ahí. A factor de esa expresión más 4B factor de la expresión menos C factor de la expresión. Y ahora podemos hacer el producto de cada uno de los monomios por los polinomios. En la línea siguiente aparecen efectivamente los productos, salvo que en esta última parte, además de hacer el producto, se eliminó el paréntesis. Entonces, por ejemplo, el primer sumando queda a cuadrado menos 2ab más 3ac. El segundo sumando queda, al distribuir 4b, queda 4ab menos 8b cuadrado más 12bc. Y en el tercero, se distribuye al paréntesis y quedaría ca, pero ese signo menos lo va a cambiar, ahí está. C va a quedar menos 2bc, pero el signo menos cambia, y va a quedar 13 cuadrado y el signo menos cambia. O sea, lo que hicimos en esta línea fue hacer la distribución y eliminar el paréntesis al mismo tiempo. Bueno, para ahorrar un poco de cálculo, de escritura, ¿no? Llegamos a eso. Y ahora lo que se hace es distribución. Distribución de los términos. Se hace reducción de términos ahora. Lo que hacemos es reducción de términos. El a cuadrado, vemos que no lo podemos juntar con nadie, así que lo dejamos igual, y juntamos el AB con AB, que queda menos 2AB más 4AB, 2AB. Después juntamos los AC, si procede, AC lo juntamos con AC, ahí está. 3AC menos AC, 2AC. Y después vamos a juntar BC, BC
con BC, 14, y nos quedan los términos sobrando acá, 8b cuadrado y 3c cuadrado, que no los podemos juntar, así que lo dejamos así. Así que el producto de las dos expresiones es ese. Y la expresión final ya es la más simple posible, no se puede hacer ninguna reducción más. Siempre que la dejamos ahí. Bien, y vamos a comenzar a cerrar con un problema muy parecido al anterior, con la única diferencia que hay exponentes negativos, que no hay ninguna situación nueva acá, porque la propiedad de potencia, recuerde que la aplicamos en cualquier contexto, con exponentes positivo o negativo. Entonces, vamos a operar como en el problema anterior. Vamos a distribuir respecto de esta expresión que está ahí. Vamos a multiplicar y por la expresión, menos x a la menos 1 y por la expresión, y x por la expresión, como se está indicando en esta línea. Y multiplica menos x a la menos 1 más x. Y ahora vamos a distribuir. Y aquí la parte novedosa, si pudiéramos decirlo de una manera, es que vamos a multiplicar la cantidad literal, ¿cierto? Y multiplica ahí a la menos 1. Bueno, y aquí aplicamos la propiedad de potencia, ¿no? Entonces ahí desaparece y. Y por i a la menos 1 es 1. Entonces nos queda 1. Al juntar este con este. 1 por 2 es 2. ¿Okay? Esa sería como la novedad respecto a los problemas anteriores. Que ahí se desapareció la letra, desapareció la cantidad literal, por las propiedades de potencia. Ahora el i distribuye al x a la menos 1 y queda esto. En el segundo sumando, estamos distribuyendo x por i a la menos 1 respecto de 2i a la menos 1. Nuevamente se junta el i con el i con i a la menos 1 nuevamente aportan 1, es el producto, por lo tanto nos queda 2 por x a la menos 1, pero estamos sacando el paréntesis al mismo tiempo, así que ese menos va a alterar el resultado acá, ahí está, el menos, está alterando el resultado ahí, que es esta expresión. Y ahora vamos a multiplicar x a la menos 1i por menos x a la menos 1, que te da x a la menos 2 por i, y resulta que ese signo menos, como estamos sacando el paréntesis, afecta a ese signo menos y queda más, ahí está el más. ¿Okay? Hemos hecho la distribución y hemos sacado el paréntesis al mismo tiempo. Y en el tercer sumando, bueno, multiplicamos derechamente x, 2x, sí, y el x ahora se va a encontrar con x a la menos 1 y nos va a dar 1. Y ahora en lo resultante, si nosotros vemos las expresiones resultantes, nos detenemos a mirar si podemos hacer alguna reducción de términos. Veamos acá. Bueno, por supuesto podemos juntar el 2 menos 1. Eso nos va a dar 1. Y tenemos algunos términos en común. Hay términos semejantes y nos damos cuenta de que no. No tenemos más términos semejantes. Este término no tiene nada que ver con ese, ¿eh? Son distintos. No los podemos juntar estos dos. ¿Ok? Son distintos, por lo tanto, lo demás se copia igual. Queda así. Y llegamos entonces a esta expresión. Llegamos entonces a eso. Así que el producto te da, fíjate que la misma regla, pero ahora los exponentes, algunos desapareció la letra porque se juntó con su inverso. Bien, y en este minuto que queda, me pasé un minuto, vamos a dejar introducido el tema con el que se va a trabajar la próxima semana, que es, bueno, ese que está ahí es más de lo mismo, que es el siguiente, que lo podemos revisitar rápido. Mira, ¿para qué vamos a ocupar el álgebra, por ejemplo, para resolver este tipo de problemas? Terminemos con este en un minuto. Problemas que involucran enunciado, y la idea es que el enunciado se describa matemáticamente en términos de algunas expresiones algebraicas. Entonces, el problema es el siguiente.
como para ir cerrando esta clase. Haya 3 números consecutivos que sumen 663. ¿Habrán 3 números consecutivos que sumen 663? Aquí, por supuesto, queda tácito que vamos a pensar 3 números naturales. ¿Ah? Siempre existen 3 números que suman 663, pero ¿habrán 3 naturales? Es que la palabra consecutivo, y aquí hace referencia a que los números sean naturales, 3 números consecutivos. Bueno, uno puede, como lo indiqué en su momento, uno puede partir por tanteo, empezar a considerar 3 números y sumarlos, y en algún momento va a encontrarla con la combinación, se puede demorar bastante, pero uno aplica el álgebra para simplificar ese proceso. Y la aplica de la siguiente manera, dice, bueno, no conozco los números, los quiero encontrar, lo que sí sé es que si contengo un número, el siguiente o el consecutivo de él es sumarle 1. Eso es lo que eso va a indicar el razonamiento. Si conozco un número, el que le sigue es sumarle 1. Si a este número le sumo 1, tengo el siguiente del número anterior. ¿Ok? Entonces, si llamamos x al primero de los números, el segundo de los números es x más 1, y el tercero de los números consecutivos del anterior es x más 2. Así que uno puede saber, independiente si quiere resolver este problema, que dado un número, x natural, x más 1 y x más 2 son 3 consecutivos. ¿Okay? Tenemos 3 números consecutivos. Bueno, esta es, aquí entonces estamos empleando el álgebra. Estamos representando al número desconocido por una letra, que estamos llamando x. La letra no es relevante aquí, o p. Y entonces, lo que hacemos entonces para seguir el razonamiento dice que la suma de los 3 es 663. Así que estos números suman 663. Y ahí con esta idea procedemos a trabajar. Bien. Entonces vamos a ejecutar. Aquí tenemos una ecuación. X es la incógnita. Esta es una ecuación de primer grado. Vamos a hablar formalmente de esto la próxima semana, pero yo creo que la mayoría de los presentes sabe resolver este tipo de cosas. Entonces, lo que hacemos acá es simplemente agrupar términos semejantes en el lado izquierdo, y aquí estamos usando el álgebra que aprendimos, recordamos. Ahí. El lado izquierdo es una expresión algebraica que es equivalente con esta, que es la más simple posible, y tenemos esta igualdad, y en esta igualdad queremos saber cuánto vale x. Bueno, de acá lo que hacemos es lo que se llama despejar x. 3x es 660. Y por lo tanto x es la tercera parte de ese número que es 220. En consecuencia, los números son 220, 221 y 222. Existen esos números con esa propiedad. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos resolver ese problema. ¿Ok? Bueno, el otro ejemplo es bastante directo también, pero lo vamos a tratar en la próxima clase porque está en el contexto de la parte que vamos a ver de ecuaciones. Bien, jóvenes, me pasé. Me disculpo. ¿Hay alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? Dejo de compartir. No, profe. ¿No tienen más preguntas? ¿No tienen consultas, jóvenes? Bueno, ¿alguna consulta, señor? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a lo que hemos trabajado acá Profe, ¿podría hacerle una consulta, pero de otra cosa? de otra cosa?